también, que está muy asumida por la gente y que sí que es un argumento que cuesta, es el tema de que lo privado funciona mejor que lo público. Exacto. Eso es terrible. Eso cuesta que mucho. Los maestros lleven sus hijos a la escuela pública, que maestros de la pública lleven sus hijos a la privada, a mí me crispa. Y que los funcionarios vayan a la sanidad privada. Ah, bueno, incluso los de medicina. Sí, sí. Pero no, esta idea sí que es fundamental y esta cuesta porque es que esto es realmente difícil, porque si el que lo gestiona dando trato de favor a lo privado, bueno, pero es que si tienes el consejero ahora que está diciendo que gracias a la empresa privada, a la sanidad privada, se está defendiendo la pública, pero es que esto, fíjate, el tema este que planteas es un tema que me ha impresionado a mí siempre. Yo he estado dando clases 35 años. En esos 35 años, de las cosas más difíciles era que los alumnos no te digan siempre que lo privado es más útil que lo público. Y además el argumento era uno muy simple, que decían, oh, es que si eres privado y pierdes el dinero, pierdes tú, mientras que si es público y lo haces mal, no pierdes tú. Luego el privado tiene más cuidado de no perder dinero. Claro, sostener ese argumento ahora, con la cantidad de millones que le estamos dando a lo privado desde lo público, no tiene ni pies ni cabeza. Pero la gente se lo cree. Sí, es que eso no hay manera de ver. Es que, ya te digo, en los estudiantes, por ejemplo, yo muchas veces les decía, pero bueno, ¿por qué no me creéis a mí? Todos los demás profesores deberían de decir lo contrario. Y creían todos a pies juntillas. Yo les decía, bueno, a ver, demuéstrame que lo privado es más eficiente. Y el argumento que me dan es que si se pierde, no sé. No, si se pierde, mira, lo único que hacen es conseguir que el Estado no esté. La Volkswagen lleva años diciendo, oiga, señor la Generalitat, o me da usted el dinero que me parece a mí necesario o me voy, ¿no? Con el tema de la opinión de los alumnos, hay un argumento que lo vivimos en Argentina en la crisis del 2001, cuando nos obligaron todos primero a bancarizarnos, o sea, todos teníamos para cobrar un sueldo, una nómina, como se dice aquí, teníamos que tener una cuenta en el banco. Esto lo hicieron en España en el año 66. Y luego el tema que quebró el PAMI, que era el sistema de pensiones público, ¿no? Y estatal. Pusieron un interventor que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que lo vació la caja de pensiones de... Ser jubilado era ser un indigente, un mendigo. Vamos en ese también. Y nos obligaron a todos a elegir a FJP, o sea, pero fue cuando... privado. Sí, tenías que elegir una FJP. Yo, no me dieron mucha capacidad para elegí una que era del BBVA, que se llamaba Consolidar, y cuando... ¿qué pasó? Cuando vino la crisis del 2001-2002, lo mismo que pasó con los bancos, que sacaron todo el dinero, todos levantaron campamento y salieron huyendo del país, lo mismo pasó con las AFJP, porque todas las llevaban los bancos. Y bancos extranjeros. Sí, y entonces el argumento justamente está ahí. Si vos, tu plata, tu dinero de tu pensión que te quitan todos los meses para tu futura jubilación, lo pones en el gobierno del Estado, el Estado siempre va a estar ahí. Ahora, si se lo das a un privado, ese es el día de mañana se lleva todo y no va a estar ahí el dinero. O sea, es un buen argumento. ¿Cómo? Que ese es un buen argumento para no hacer pensiones privadas. Bueno, por eso, ese sería uno, y la otra es que, por ejemplo, luego cuando en el segundo gobierno de Kirchner, de Cristina, ¿no? Del otro que murió, lo primero que pasó que a todos los maestros estatales, fue una medida que adoptó el gobierno, a todos los maestros y toda aquella persona que tenía un cargo en el Estado, de por sí, obligatoriamente pasaba todos sus aportes, los pasaba automáticamente al público. Eso fue cuando reestatizaron. Claro, hace poco porque no tenían dinero para pagar. No, eso fue en el 2007. Claro, hace 2 años. Sí.
No, en Argentina eso yo te iba a decir que es el ejemplo claro de que las pensiones privadas habían hecho quiebra. Las privadas. Y tuvieron que volver a recapitalizar, ¿no? Algunos dijeron que era que los Kirchner habían hecho como una especie de expropiación del dinero de los pensionistas privados, tuvieron que volver a estatalizar porque no había dinero para pagar las pensiones privadas. Y en Inglaterra ya ha habido algún fondo de pensiones privado que ha hecho quiebra, en Estados Unidos con lo de Enron, que os acordaréis, los trabajadores que habían puesto el dinero en Enron, que eran además trabajadores de Enron, se encontraron con que habían perdido el empleo y la pensión. O sea que esto, bueno, de las pensiones privadas podríamos hablar mucho. Antes de que se me olvide, ahora si me perdonáis, Taifa, además de hacer cursos como este, hemos decidido hacer una vez al mes una charla sobre temas de actualidad. La siguiente vamos a hacerla sobre las pensiones, el pacto, la reforma laboral, todo un poco así. En hora y media no podemos hacer mucha cosa, pero bueno, por lo menos intentar, y la haremos el 29 de marzo en Ecoconserv, que está en la calle La Mare de Déu del Pilar 15, que está aquí mismo en el Palau de la Música, enfrente del Palau de la Música. Os lo digo porque muchas veces uno no puede leer muchas cosas y quizá pues una charla por lo menos resucita un poco algunos elementos, ¿no? Y si no, pues en la web de Taifa tenéis el anuncio, o sea que no hay problema. ¿Qué dirección, Calle de la Mare de Déu del Pilar 15, Entresuelo. Pero cuidado porque hay otra calle que se llama Mare de Déu del Pilar que está en la avenida Montserrat y entonces te despistas. Está enfrente del Palau de la Música. Bueno, perdonadme que haya hecho la cuña publicitaria en medio, pero es que me ha recordado y si no se me iba a olvidar. Bueno, seguimos un poco porque si no nos liamos otra vez con lo que estamos siempre, ¿no? Lo que me sorprende es que todavía no haya llegado el otro compañero que espero que venga, que es José Manuel. Esperaremos un poco más y si no, pues ya veremos a ver qué pasa. Todavía vamos a tener... Tienes que cerrar el... Cierra la ventana. Sí. ¿Te os dais cuenta, Me había venido el enemigo por detrás. Bueno, entonces hemos hablado ahora de la privatización, que desde luego es un tema de enorme importancia. Y el último, que no es el menos importante, y mucho más en un ámbito de tipo sindical, o sea, la austeridad y el ajuste salarial. O sea, la teoría es hay que ser más competitivos y esto a mí es que me crispa cada vez que oigo a los sindicalistas decirlo. A mí cuando comisiones y gente dice no, el problema de este país es de competitividad, digo, el problema de este país es de sindicatos, vamos, porque que sean los sindicatos a los que les preocupa la competitividad, dices, bueno, pues ya es el colmo, ¿no? Pero bueno, yo el otro día me sentí tan avergonzada cuando aquella foto del pacto con todos la mano puesta así, o sea, la visteis, ¿no? Porque la dieron en televisión, ¿no? Pues bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿hay que ser más competitivos? Pues sí, siempre hay que ser más competitivos, pero a ese nivel el argumento es que tendremos que comer pues la taza de arroz, y se acabó, ¿no?, para poder competir. Pero hay una cosa que también tenemos que ser un poco agresivos, porque yo digo, bueno, hay que ser más competitivos. ¿Y quién manda en la empresa? Que yo sepa, no son los trabajadores. Entonces, si no somos competitivos, los salarios españoles están por debajo. Es verdad que han crecido más que los de Alemania, porque los de Alemania han bajado, vale, pero están muy por debajo de los de Alemania como salarios. Entonces, tenemos menos salarios, tenemos menos impuestos y somos menos competitivos. ¿De quién es la culpa? Yo estoy pidiendo una escuela de formación para empresarios, en el sentido de jocoso un poco, no decir, pero bueno, tenemos unos empresarios impresentables en este país. Tienen todas las mejores condiciones del mundo para ser competitivos. Claro que tenemos una tecnología, bueno, pues compran tecnología, que los chinos han comprado tecnología, los japoneses también. O sea, es que es un tipo de empresario absolutamente agúlico, que claro, con bajar salarios ya ganan más y ya está. Entonces yo creo que hay que ser un poco agresivo también en ese sentido, ¿no? Porque yo soy bastante agresiva siempre, pero en este sentido me parece que hay que ir un poco con esto. Y luego, claro, hay que hacer reformas laborales. Pues otra vez hay que hacer... Dices, bueno, pero ¿qué reformas laborales? Sí, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros de lo que ha sido la última reforma laboral? O sea, realmente, ¿qué supone esa reforma laboral? Estamos perdiendo los últimos derechos de los trabajadores en cuanto a puesto de trabajo también, o sea, en cuanto a horario, en cuanto a vacaciones, en cuanto a sanidad, porque si no hay papel para la impresora, dentro de nada nos dirán que no hay vendas para los que tengan un accidente de trabajo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ver que las consecuencias son estas. Pero nos queda mucho todavía, porque los que hemos visto hasta ahora, pensad que son todas las estrategias neoliberales a medio plazo, son estas. Pero además en medio, no en medio a la vez, no en medio, tenemos lo que se llama las variables macroeconómicas. Es decir, a corto plazo, los gobiernos tienen que gestionar la economía para que la economía privada pueda funcionar. O sea, el capital privado necesita funcionar y nosotros necesitamos que la economía funcione. Entonces, para que eso funcione, tiene que haber como 4 objetivos a corto plazo, que están fundamentadas en análisis económicos bastante. La economía tiene que crecer, porque si no crece, ya sabéis que ahora están muy de moda las teorías del decrecimiento, pero el decrecimiento en el capitalismo es una contradicción total. El capitalismo necesita crecer, no puede sostenerse sin crecer. Entonces, a los partidarios del decrecimiento, que a mí no me parece mal el tener una austeridad en el consumo o lo que sea, hay que decirles, ¿y cómo vais a arreglar los problemas? Porque ya vemos que, por ejemplo, en el momento que estamos ahora, que ha habido un decrecimiento, lo que está habiendo el decrecimiento trae consigo el paro. Entonces habría que preguntarles a los partidarios del decrecimiento cómo piensan resolver en el capitalismo el tema del paro. Yo creo que una sociedad alternativa tendría que producirse de otra manera y entonces el decrecimiento probablemente sería una fórmula. Pero bueno, entonces en principio uno de los objetivos es el crecimiento, el otro es el empleo, que casi da risa mencionarlo si no fuera tan trágico, el equilibrio exterior, que es el tema de la deuda, y la inflación o el control de precios. Y para eso hay 4 instrumentos. Todo esto es muy simplificado, pero estos 4 instrumentos son la política fiscal, es decir, los impuestos, la política monetaria, el tipo de interés y los créditos, que están aquí, la política de rentas, que es la política de salarios, y la política exterior, que es la de las exportaciones y las importaciones. Entonces, el Estado, a la vez que maneja los otros elementos que hemos dicho antes, tiene que manejar estos 4 elementos. Y no sé si vale la pena que repasemos los distintos elementos, porque me parece que puede ser también como demasiado bombardeo de cosas. No sé si puede valer la pena. Muy por encima podemos decir, bueno, la política monetaria es la que sirve para controlar la inflación. Pero una política monetaria de controlar la inflación, si sube el tipo de interés para controlar la inflación, claro, es que esto me parece que es demasiado lío para una tarde, pero bueno, en el sentido de que para controlar la inflación lo que los gobiernos pueden hacer, una de las cosas que pueden hacer es subir el tipo de interés. Porque si sube el tipo de interés, la gente pide menos créditos. No la gente como personas, familias, sino las empresas piden menos créditos. Si piden menos créditos, quiere decir que no hay tanta actividad económica. Con lo cual, no sé si no me tendréis que creer, porque explicaros todo, es que cuando aumenta el tipo de interés, hay menos inversión. Si hay menos inversión, disminuye el crecimiento. Si disminuye el crecimiento, aumenta el paro. Es decir, por lo menos entender un poquito que una política antiinflacionaria, que es la que ha llevado la Unión Europea durante todos los años y que están empezando a hablar de ella otra vez, pues va a llevarnos a aumentar el paro. En la actualidad, ¿cuál es el tema central? Como todos sabemos, control del déficit y de la deuda. Es decir, que el Estado no tenga participación en la economía, que no gaste tanto dinero en la economía, o sea, el recorte del presupuesto. Otra vez, esto, como gasta menos el Estado, disminuye el crecimiento y aumenta el paro. Y las medidas de este tipo, o sea, para que haya más crecimiento y aumente el paro, hay que hacer al revés, ¿no? Luego, la política fiscal, impuestos y gasto público. Están rebajando los impuestos a los ricos. No solo de las SICAP, son un escándalo, ¿no? Las inversiones, los fondos de inversión igual. Ahora mismo la Generalitat dijo, subiremos un 1% a los que ganen por su trabajo más de 120.000 euros al año. A ver, ¿quiénes son? No hay. No hay. Bueno, entonces están rebajando los impuestos a los ricos, quitan la de patrimonio, quitan la de sucesiones. Esto es caótico, ¿no? Pero aumenta el IVA.
medidas que están tomando de gestión, y la política salarial no digamos. Es decir, que si miramos este cuadro, todas las medidas que están tomando ahí para controlar lo que quieren controlar, nos dicen que es para mejorar esto, esto, esto y esto, y lo único que pueden hacer es controlar esto. Todo lo demás es al revés. Es decir, todas las medidas que están tomando ahora son medidas totalmente dirigidas a disminuir la actividad y aumentar el paro. Y eso ya pueden cantar misa si quieren, ¿no? Pero eso todos los comentaristas un poco serios lo están diciendo. ¿Qué quieren hacer? Bueno, pues otra operación mucho más complicada, para mí, que me estoy inventando si queréis. Pero es decir, ellos quieren salir de la crisis manteniendo la tasa de beneficio, pero a un nivel de actividad económica mucho más bajo. No sé si me explico, a ver si consigo. He hecho un ensayo a la hora de comer con... ¿Cómo te llamas tú? Rosa. Con Rosa, a ver si me sale. No sé si ha servido para algo. Los trabajadores en este país hemos sido desde los años, yo creo que incluso en algunos años de franquismo, pero bueno, desde los años de la transición se ha ido creciendo los salarios, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Pero supongamos que estábamos aquí el año 2006. Bueno, no, cuidado. A partir de 1996 esto empieza a bajar, pero bueno, supongamos que estamos aquí el año 2006, ¿no? Bueno, esto sería cómo han ido evolucionando los salarios. Mi hipótesis, no está comprobado porque es algo que está pasando ahora, pero mi hipótesis es que ahora, con todas las medidas que se están tomando, lo que va a pasar es esto. Un bajón gravísimo y además permanente. O sea, no nos hagamos a la idea de que en 2 o 3 años vamos a salir de la crisis. No, no, no. Vamos no, para mí, estamos asistiendo a una regresión, a un retroceso gravísimo y profundísimo en las condiciones de las clases populares y de los trabajadores. Y entonces lo que ellos van a hacer es empezar aquí otra vez. Y nosotros tenemos que empezar ahí otra vez. Porque ellos pueden empezar a mucho mejor nivel, más bajo nivel económico, pero seguir teniendo una tasa de beneficios. Y por lo tanto, la idea seguramente, digo que es hipótesis, es que lo que estamos llegando, estamos ya aquí. Estamos bajando por aquí a un ritmo aceleradísimo. ¿Y cuál es este punto? Ni idea, porque la cosa puede continuar peor, ¿eh? Y a lo mejor podríamos empezar a mejorar un poquito si luchamos por ello. Todas las medidas que se están tomando, y vamos a seguir rápidamente para ver si acabamos, bueno, estas son las mismas, unas son neoliberales, otras intervencionistas, y estamos en las neoliberales. Estoy dando una revisión de las películas, de las políticas, y las situaciones. Fijaros que esto es crecimiento, no, crisis. Deterioro del mercado laboral, precariedad, inseguridad, paro, aumento de la desigualdad, consumismo, eso sí, cada día queremos consumir, deterioro del estado del bienestar, que están pegando un paro al estado del bienestar, y pensar además que el deterioro del estado del bienestar es gravísimo, primero porque perdemos derechos y convierten los derechos en mercancías, es decir, son mercancías, tenemos que convertir, tenemos que comprar. Pero si es que sí, por eso mismo tenemos que pagar por sanidad, tenemos que pagar por pensiones, tenemos que pagar por escuelas, ¿qué nos va a quedar para el consumo? Es que realmente son todas medidas caóticas, a menos que entendamos esto, que a mí me parece que va por ahí. Esto es caótico, ¿eh? Bueno, por lo menos se entiende, mientras que de otra manera no se entiende. Toda esta situación. Si fuera intervencionista, bueno, podría ser de otra manera, pero realmente queda tan lejos. ¿Os acordáis que al principio de la crisis decían, bueno, ahora cambiará el capitalismo y funcionará mejor? No sé quién se creyó eso. Pero realmente lo que está pasando es que nada de esto, sino que están dando mucho dinero al capital financiero, mucho dinero al capital empresarial, pero todos los aspectos del resto de la economía no son keynesianos, son puramente neoliberales. Hay 2 palabras pedidas, una tú, querías preguntar algo, y después tú. Sí, yo lo comentábamos ayer con el ponente de ayer, con un Joan.
precisamente esto, ¿no? La bajada de salarios reales, de derechos de golpe en economías centrales. Eso pasa en Senegal, le damos la vuelta de tuerca, tal. Es decir, no, la posibilidad de reacción es nula, ¿no? Pero si eso pasa en estados centrales, donde tenemos mecanismos de respuesta, dados de fases anteriores, ¿qué puede pasar con esto en 10 años? Los niveles de empleo de la crisis del 29 se recuperan en el 44, en el 47, Pero aquí ya te están diciendo que el nivel de empleo se recuperará dentro de 10 años si se recupera. Yo tengo otra hipótesis más negra para eso. Yo también soy pesimista en ese sentido, pero por otro lado, soy optimista, le digo, si tocamos fondo a lo mejor... ¿Pero dónde está el fondo? ¿Dónde está el fondo? No lo sé. Que no haya pan, ya se bloqueen las relaciones de intercambio aquí, y además somos países todavía ricos, que no haya pan es difícil, pero que ya está habiendo gente que no tiene pan ya es real, ¿eh? Cuéntales, lee lo que dice Cáritas. Claro, pero no son revolucionarios los de Cáritas. Si eso va muy rápido en estos años, ¿qué puede pasar con, además de desesperanza, ¿no? Porque hace 30 años la gente estaba jodida, dice, voy currando, mis hijos estarán mejor, ahora estudios, tal. Ahora la idea que podemos tener, yo de mi cría, no, creo que lo tendrá bastante peor que yo. Eso me deja en una situación iracunda. Entonces no sé si eso acabaremos siendo más en 10 años o 15. ¿Qué pensáis los que tenéis más datos? No tenemos ningún dato sobre eso. Lo que sí es evidente es que cada día puede ser la cosa peor y que la única forma de hacer es luchar. La situación podría ser que la demanda bajara a tal grado que tengan que reaccionar un poco para sostener la demanda. De momento no se nota eso porque tienen toda la esperanza de exportar. Bueno, ya exportaremos, pero lo que estamos viendo es que no hay más producción. O sea que yo le decía también a Rosa este mediodía, yo veo otra cosa que es peor. De la crisis de los 70 se salió en este país con 2 millones de parados estructurales, permanentes. Porque aún en el año 2005, que tal cosas iban tan bien en este país, había 2 millones de parados. Yo me temo que de esta crisis vamos a salir con 4 millones de parados. Y quedarse permanentes. De 45 años para arriba no hay Dios que se coloque. No hay nadie que se coloque. Ya me dirás qué pensión van a tener cuando lleguen a los 67. Yo creo que se está programando la pobreza del futuro. Ahora, que son países ricos y que todavía quedará una parte de la población que pueda sobrevivir, pues hay 18 millones de trabajadores todavía en este país. Pero las condiciones son cada vez peores. Lo que pasa es que puedes tener empeoramiento de condiciones y no llegar al hambre. A lo mejor no tendrás vacaciones, a lo mejor no podrás cambiar de coche, a lo mejor no podrás... El otro día una amiga me decía, es que ahora ya me está entrando el miedo de ponerme enferma. Una de las cosas buenas de este país era que si te ponías enfermo sabes que tienes una buena sanidad, por lo menos me creo lo de la sanidad de este país. Bueno, pues ya la gente empieza a tener miedo. Claro, entonces dices, ¿qué pasará? Hombre, lo que está claro es que si no hacemos nada, vamos por ahí. Y que tenemos que hacer algo, yo diría por lo menos para frenarlo, no para mejorar mucho. ¿Es una esperanza el que haya un brote rebelde como en Turquía, como en Túnez o como en Egipto? A mí, no sé si os pasa a vosotros, me da una enorme alegría ver el pueblo cómo reacciona y me da una enorme tristeza pensar que va a salir de ahí. En Egipto ya tienen los generales al frente, en Túnez hay un vacío de poder enorme, no estamos organizados. Hombre, la gente se organiza, al final acabará organizándose, pero la cosa está muy chunga. Entonces digo, o nos empezamos a organizar desde hoy para dar una respuesta y para tener un poco de preparación para lo que pueda pasar, o, bueno, el fondo es que no hay fondo. El capital no tiene fondo. Yo tengo un compañero que dice, es que estamos yendo hacia las zonas francas. Y a lo peor estamos yendo hacia las zonas francas. ¿Qué son las zonas francas? Son esos sitios donde entran las multinacionales en América Central que no tienen leyes. Hacen lo que la multinacional quiere. ¿Y podríamos llegar a la esclavitud, digo yo? No, porque al esclavo hay que darle de comer. Bueno. Y al asalariado no. Bueno, tampoco. No, es que puede ser peor. Bueno, los nazis tenían los trabajadores hasta que se morían. Sí, pero si hay de sobra, claro, incluso se pueden morir, no hay que mantenerlos.
No sé si me estoy adelantando lo que ibas a plantear, pero es la dejación de la socialdemocracia, es decir, las políticas que decían intervencionistas, y bueno, y para mí, yo no tenía una interpretación mínimamente explicativa de la contradicción del Partido Socialista, Zapatero y tal, ¿no? Que se pasó de decir, mientras yo esté en el gobierno, las familias no las dejaré en la estacada y tal, y le viene la semana esa horrible de los mercados y tal, y ala. Y además se convirtió como San Pablo, de golpe, y fuerte. Pero es que porque ahora es más ni la bestia que Internacional ninguno. Socialista pudo decir nada, ni se ve ninguna, por lo que además se refuerza la idea de que no es posible, como que hoy en día eso no se puede hacer, ¿no? Como que no lo ves en ningún sitio, dices, estoy diciendo tonterías, ¿no? Se ve que, claro, ni siquiera ni Evo Morales en el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, ni nada, no vemos ninguna alternativa. Y dices, hombre, pues que no es tan difícil, ¿no? Lo que proponía la izquierda en el Parlamento español. Pues igual, en lugar de hacer la reforma laboral y tal, que con el mismo dinero que pues suban los impuestos a las grandes fortunas y tal. Y no. Está claro que estamos en un periodo de políticas absolutamente